Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos porque nos has congregado, Señor Jesús, en tu nombre. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables por medio de este mensaje y que nos conduzcas cada vez más a la vida cristiana en plenitud. Ordena las palabras en mi boca, Señor, y da también corazón entendido a esta iglesia, Señor, para que podamos caminar contigo. Y que nuestras vidas puedan ser herramientas que glorifiquen tu nombre. Quita cualquier barrera y cualquier obstáculo que pueda ponerse hoy entre tú y nosotros, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Jerusalén fue llamada por medio del profeta Isaías, en Isaías 22, en términos, supongo, de analogía, fue llamado el Valle de la Visión. Y porque fue a partir desde ese lugar que Dios se manifestó a todo el mundo. Fue a partir de Jerusalén donde de alguna manera las profecías para las demás naciones fueron vertidas desde allí, desde el lugar de la visión. Un lugar que Dios escogió para poner su nombre, un lugar que Dios seleccionó para poder hablar desde allí y hacer conocer al mundo sus términos, su promesa, su pacto, el Valle de la Visión. Y quiero hablar un poco de esto, pero en términos que ahora tienen que ver con la iglesia y cómo se relacionan con la iglesia. Y es hacer notar que Dios escoge un valle siempre para hablar con su pueblo. Dios escoge un valle, un lugar donde Él va a tratar con su pueblo, donde va a tratar con sus hijos y va a hablar al corazón de sus hijos. Es el Valle de la Visión, porque es el valle donde cada cristiano tiene que encontrarse con Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere tratar con su iglesia, cuando Dios quiere dar un mensaje para su iglesia, cuando Dios quiere dar un mensaje para sus hijos y tratar, Dios va a sacar a esa persona o va a sacar a esa iglesia, lo va a llevar a un valle y va a tratar en ese valle. Generalmente esos valles no son valles de prosperidad y de confort, sino todo lo contrario. Son valles de angustia, son valles áridos, son valles que nos llenan de desesperanza, nos llenan de tristeza, nos llenan de aflicción, pero hay algo que sobresale en todo ese valle. Dios está en ese valle. Y ese es el Valle de la Visión en el sentido en que Dios va a manifestarse en ese valle. Y es propio del cristiano, es propio de la iglesia y es propio de su pueblo encontrarse con Dios en ese valle. Poder recibir en ese lugar de parte de Dios la enseñanza, lo que Él quiera hablarnos, lo que Él quiera decirnos. Son valles, generalmente son valles de angustias. Son valles de dolor, son valles desconcertantes, pero son los valles que Dios utiliza para tratar con su iglesia. Y yo he titulado este mensaje de acuerdo a lo que expresa Isaías capítulo 22, el Valle de la Visión. Y entiendo que Dios no ha cambiado su manera de trabajar y su manera de tratar con su pueblo, con su iglesia y con sus hijos. Y díganme ustedes si yo me equivoco, si las veces que más cercanos tuvimos del Señor fue por haber atravesado una difícil situación, una difícil circunstancia. Fue en las situaciones de más escasez, de más dolor, de más enfermedad, de más desesperación, donde hemos derramado nuestro corazón probablemente con más angustia delante del Señor y hemos esperado una respuesta de Él. Bueno, en términos
prácticos, por decir de alguna manera, para hoy, ese es el valle de la visión. Y me refiero a que Dios tiene que darnos un mensaje a partir de una situación angustiante. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo. Y dos cosas tiene que hacer el cristiano cuando estos valles nos alcanzan. Y es saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque generalmente actuamos al revés. Cuando nunca se nos dice cuándo van a llegar estos valles. Directamente somos adentrados a estos valles y nos damos cuenta que estamos en un valle angustiante porque Dios ya nos ha metido allí. Algo trágico pasó. Algún ser querido se fue. Una enfermedad violenta tomó la vida de alguno de nuestros hijos. Dios rompió la economía del hogar y ha puesto a la familia en una situación de escasez económica. Y las cosas que se imaginen, que llegan de repente, noticias, cosas que de alguna manera nos ponen en estrecho y uno dice, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Me encuentro en una situación de aprieto, me encuentro en una situación de angustia. Muchos pensamientos pasan por mi cabeza. Señor, yo soy tu hijo. ¿Cómo es que tú me sueltas la mano ahora? ¿Cómo es que tú me haces pasar por esta circunstancia? ¿Cómo es que aquellos que son los vecinos incrédulos, ellos gozan de buena salud? Ellos tienen a todos los integrantes de su familia. Ellos no pasan dolor, ellos no pasan angustia. Ellos tienen para comer todos los días. Les va bien en el trabajo, cumplen con creces los deseos de su corazón. ¿Por qué me vienen estas cosas a mí? Si yo soy tu hijo, si yo oro, si yo te busco. ¿Podemos pensar así? Claro que de hecho lo hemos hecho. Y no es un pensamiento que la Biblia no refleje. Asaf lo expresa claramente en el Salmo 73. Búsquelo conmigo. Salmo número 73. Y voy a leer este salmo entero. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, ¿sí? Tienen buena salud, viven hasta, son longevos, pues su vigor está entero, no tienen dolor, angustia, enfermedad. No pasan trabajo como los otros mortales. No tienen que esforzarse tanto. Todo les sale bien. Ponen un negocio, prospera. Al mes ya han duplicado, a los 2 meses han cuadruplicado el capital. No son azotados como los demás hombres. No son castigados. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, sin pasar aflicción, alcanzaron riquezas. Y Asaf dice a partir del versículo 13, yo verdaderamente parece ser que en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, buscando integridad, buscando a Dios, buscando caminar en rectitud, buscando llevar una vida piadosa para Dios.
Llega un punto que estando afligido él dice, pero ¿qué? ¿Todo esto es en vano, Señor? He sido azotado todo el día de diferentes maneras. Imagínese acá valles de angustia, ¿sí? Azotado de transitar algo, pasar algo en la familia, pasar algo en lo personal, pasar algo en la iglesia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, bueno, hablaré como ellos, como los mundanos. Y aquí yo sabría, ¿sí?, que a la generación de los hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, yo encuentro aquí cierta aplicación para lo que quiero hablar, porque Asaf evidentemente está en una situación de angustia y él no esconde los pensamientos de su corazón, no busca sobreactuar la situación. Él llega a Dios y le dice: Señor, ¿cómo es que a tus hijos los castigas y todos los demás prosperan con alegría? Si me dieras un poco de lo que tienen ellos en salud, en vigor, en riquezas, Señor, yo lo usaría de otra manera. Yo podría trabajar más fielmente en tu iglesia, podría esforzarme, pero ellos prosperan y a nosotros nos castigas. Y estamos, Señor, limpiando nuestro corazón, lavando nuestras manos en inocencia. Vale decir, nada malo hemos hecho. Pero estas cosas llegan. Es el valle de la visión. Desconcierta, pero Dios está allí. Es Dios quien diseñó el valle, es Dios quien nos pone en el valle. Y es Dios quien nos está observando en el valle. Está mirándonos. Y Asaf dice: fue duro trabajo para mí entender esto, hasta que, entrando en la presencia del Señor, pude comprender de lo que se trataba. Hermanos, los valles de angustias son angustiantes, pero tienen una puerta. Tienen una puerta probablemente angosta, que es la puerta que nos adentra a la presencia de Dios. Y de hecho, es la única puerta que tenemos que escoger cuando somos adentrados en ese valle, para poder tener una clara visión de Dios. Dios quiere revelarse. Dios quiere hablarnos. Él escoge los valles. La Biblia nos presenta varios valles. Valles de sombra de muerte, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¡Wow! Señor, estás conmigo en medio de un valle de angustia, de sombra, de muerte. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle de las lágrimas también lo mencionan en los Salmos. Dice: cuando atravesando el valle de las lágrimas, lo convierten en fuentes. Entonces, el valle de los huesos secos, aunque es una visión, el valle de los huesos secos finaliza con que los huesos secos viven, que los huesos secos se llenaron de carne, se llenaron de tendones, se tejieron, y es un ejército vivo. Entonces, la ilustración bíblica, cuando nos presenta los valles de angustia, tiene un final glorioso. Hay angustia, pero hay un final glorioso.
Y es justamente eso lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Nos hace atravesar por valles de angustia, pero tiene una puerta. Dios quiere revelarse, Dios quiere trabajar, Dios quiere mostrarse en esos valles, ¿sí? Bueno, hermanos, son los valles de la visión. Dios está allí, hermanos. Dios está allí. No nos ha dejado solo el Señor. En cierta ocasión habíamos hablado de los tres amigos de Daniel en Babilonia, ¿sí? Azarías, Misael y Ananías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron puestos en un horno de fuego ardiente. Hermanos, ¿quién puede salir de allí? ¿Quién puede superar eso? Bueno, Dios puede, obviamente. Pero lo que para ellos fue una angustia, Dios lo resolvió. Y yo encuentro en ese cuadro tan glorioso de Sadrach, Mesach y Abednego, encuentro la enseñanza de que Dios va a meterte en un horno. Cuando Él quiera ponerte en aflicción, Dios va a adentrarte en un horno. Pero hay que tener la capacidad de encontrarse con Dios en ese horno. Hay que tener la capacidad de ver la visión de Dios en ese lugar, ¿sí? Ahora, a veces nos desesperamos. A veces pensamos que esos valles son una invitación a aislarnos. Estoy triste, no quiero hablar con nadie, no entiendo lo que está pasando, déjenme solo. Hermano, quiero orar contigo en otro momento. Puedes, quizás otro día. Es al revés. Santiago escribe en su carta: ¿está alguno de ustedes afligido? Bueno, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces somos enseñados que si hay aflicción, tenemos que correr al Señor. Y ahora, hay algo raro, hermanos, en todo esto. ¿Saben por qué? Porque es como una paradoja. ¿Saben lo que es una paradoja? Es algo que a veces es contrario al sentido común. Y uno dice, la Biblia nos enseña que la plata se purifica a través del horno. La plata, cuando se toma en su material en bruto, por decir de alguna manera, está sucia, está contaminada. Y para ser purificada tiene que ser entrada en un horno, tiene que ser derretida y tiene que sacarse la escoria para que vaya quedando la plata. Y para que la plata gane brillo, es metida 7 veces en el horno para tener un brillo incomparable. Y en la medida que se hace eso, la plata se va purificando. Y Dios nos compara a nosotros con la plata. Y nos hace entender que la purificación viene por medio del horno de aflicción. Bueno, nosotros entendemos esto, hermanos. Díganme ustedes, por las cosas que el Señor nos hizo pasar, si no fueron esos valles de tristeza y angustia donde de alguna manera derramaron su corazón delante de Dios y probablemente hicimos voto delante del Señor diciéndole: Señor, si cambias estas cosas, mi vida la cambiaré para ti. Entregaré mis fuerzas, cambiaré, arreglaré mis cosas. Probablemente hayamos hecho esas declaraciones o probablemente hemos pensado hacerlas. Decir, bueno, voy a cambiar, voy a hacerlo, Señor, sácame de esto y ya entendí la lección. Pero la Biblia nos enseña que nuestra manera de purificarnos va a ser dolorosa. Y ahora yo pregunto, ¿quién quiere ser como Cristo? Bueno, ¿qué responden, hermanos? Amén. Eso causa dolor. Pero hay algo que supera eso, hermanos. Porque como dice Hebreos 12, Cristo, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Y es que no tenemos que enfocarnos en el valle de aflicción, sino de lo que sigue.
de lo que está después del valle, de lo que Dios quiere mostrarnos pasando el valle. Como dice en el Salmo 23, Él quiere tomarnos la mano. De verdad, hermanos, Él quiere acercarse a nosotros. Pero para acercarse a nosotros tiene que quebrantarnos un poco, tiene que sacar altanería de nosotros, soberbia y un montón de cosas. Y Él un poco va a purificarnos con dolor, va a sacar esas cosas para recién adentrarnos en su presencia, para que lleguemos rendidos a su presencia. Y Él va a tratarnos de esa manera. Entonces, lea conmigo Lamentaciones 3:32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y el versículo 33 de Lamentaciones dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Job está atribulado con todo lo que está pasando, dice Job 1:22 que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y estas cosas nos enseñan que todas las aflicciones que Dios nos hace pasar tienen un propósito en Dios. Tienen un propósito en Dios. Dios no las hace voluntariamente por el solo hecho de decir, bueno, se me ocurrió hacerlo, sino que lo hace con un propósito. Y está en nosotros, y ese propósito es el que yo llamo en esta meditación la visión de Dios. Tenemos que saber leer qué quiere Dios, hablarnos y mostrarnos. Llega un punto en que si decimos, si los valles de angustias fueron los valles que me acercaron tanto a Dios, suena raro decir esto, pero probablemente un cristiano piadoso esté deseando a veces eso, esté deseando esa cercanía con Dios al precio de saber que puede ser angustiante para la carne. Por eso se le llama la paradoja. Quiero compartirles la fracción de un libro, y un libro que se titula El Valle de la Visión, que yo tengo un compilado, en realidad el libro es bastante amplio, pero en el compilado es un libro antiguo de los puritanos, y hay cierto fragmento que, hablando del Valle de la Visión, dice así: Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el Valle de la Visión, en cuyas profundidades habito. Y está hablando que está en un pozo de angustia, como que fue puesto en un pozo de angustia. Y él dice: tú me trajiste para el Valle de la Visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas, como diciendo, desde el medio del pozo te estoy viendo. Cercado de montañas de pecado, contemplo yo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo y que el camino de la humillación es el camino a lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle de la angustia es el valle de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos, en los valles más angustiosos, y cuando más profundos los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza y tu gloria en mi valle. Y muy preciso, muy preciso, y es una paradoja, hermanos, es una paradoja. Decir, Señor, de verdad queremos ser tratados por ti. Y el Señor dice, bueno, yo voy a llevarte al Valle de la Visión. Voy a ponerte en esos lugares. Y es el trabajo del creyente encontrar a Dios en esos valles. El Salmo 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos
y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios quiere hacernos pasar por esas cosas, pero hay algo reconfortante en esto. Dice el Salmo, conforme a tu fidelidad me afligiste, enseñándonos y dándonos a entender que Dios es fiel en sostenernos en medio de las angustias. Y Dios no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar en esas circunstancias. Probablemente aquí hay muchos hermanos que hayan atravesado por situaciones difíciles. Yo lo sé, hermanos. Y una de las cosas que nos reconforta es que en medio de esos valles, quien tiene el control absoluto de todo lo que pasa es Dios. Así como en una semana que nosotros vivimos puede haber días soleados, de buena temperatura, días realmente confortantes, y puede haber días también fríos, tenebrosos, nublados, tétricos. Pero Dios controla todos los días. Él hace salir el sol y Él hace que el sol se ponga, Él hace llover y Él hace parar la lluvia. Y así como los días sombríos y los días claros están gobernados por Dios, así también nuestra vida, hermanos. En los valles más sombríos que nos toca atravesar, Dios tiene el control. Imagínense lo trágico y catastrófico que sería que Dios no tenga el control de esa situación, que Dios no tenga el control de mi salud, que Dios no tenga el control de la salud de mi familia, que Dios no tenga el control de mi economía, de la vida de mis hijos, de la vida de la iglesia y de las diferentes circunstancias negativas que a veces envuelven nuestras vidas. Que ese control esté en manos de Satanás. Sería una desesperanza para nosotros. Incluso David llega a pedirle justamente esto a Dios. Cuando David comete el error de censar al pueblo, cuando se le había dicho no censes al pueblo para que no pongas tu corazón en la esperanza del ejército, sino que pongas tu corazón en Dios, no hagas censo del pueblo para que no descanses en el número de soldados. Pero él censa el pueblo equivocadamente. Y llega un profeta, Natán, si mal no recuerdo, y le dice, bueno, Dios te ofrece 3 cosas por causa de tu pecado: ser derrotado por tus enemigos 3 meses, pasar 3 años de hambre, o que Dios traiga una plaga por 3 días sobre tu pueblo, una mortandad. Y David analiza y dice, no me pongas nunca en mano de mis enemigos, porque moriremos sin misericordia. Ponme siempre en tus manos y paguemos nosotros la falla y el error, pero de tu mano. Y de hecho eso es lo que pasó. Vino un ángel durante 3 días mortandad, y la mortandad cesó porque Dios se retrajo de lo que quería y de lo que estaba haciendo en su propio pueblo. Pero no hubiera ocurrido lo mismo con sus enemigos, que ellos hubieran sido puestos a merced de sus enemigos, hubieran sido destruidos, hubieran venido con todo, hubieran arremetido contra ellos, no hubiera quedado nada. Pero David dice, Señor, si me vas a meter en un valle de angustia, de dolor, que sea, Señor amado, de tu mano. El apóstol Pedro nos escribe en 1 Pedro 4:19. Tenemos que entender que la Biblia no nos habla de ausencia de aflicción, ¿sí? Así que la vida cristiana puede estar envuelta de algunos valles de aflicción. Pero como dice Pedro 4:19, los que sufren según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es poder ponernos en manos de Dios cuando estas cosas llegan.
Pablo le escribe a los filipenses, como referencia les leo esto, en Filipenses 1:29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que sufran en Él. Y uno no es un buen regalo, no es un buen don esto que nos está concediendo. Pero si supiéramos que detrás de eso hay una cercanía con Dios, entonces uno diría sí. Estoy hablando a veces como lo que yo dije hace un rato, como si fuera una paradoja. Porque a partir de que Dios nos hace pasar por valles de aflicción, el cristiano no es que desprecie esos valles. Saliendo del valle, se prepara. Y está siempre pensando que si Dios quiere adentrarme nuevamente, solamente voy a buscar la presencia de Dios en ese lugar. Busque conmigo Isaías capítulo 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hablando de Jerusalén. Y buscando consolar al pueblo, Dios le dice: yo nunca me olvidaré de ustedes. Ustedes están esculpidos en la palma de mi mano. Y de alguna manera también para la vida de la iglesia, Dios nunca se va a olvidar de su iglesia y de sus hijos porque los ama. Y así como en términos naturales, una madre nunca se olvidaría de su hijo, y en caso que eso pase, que ahora pasa mucho, Dios dice: aunque la madre se olvide, yo no me olvidaré. Yo siempre estaré con mis hijos, con mi pueblo. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Tenemos que entender. Y no dejarnos abatir por el dolor, no dejarnos abatir por la tristeza, sino buscar al Señor en medio de estos valles de angustia, que yo les llamo el valle de la visión. Finalmente, Romanos 8:28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cualquier circunstancia, ninguna circunstancia, por más negativa que sea, tiene que abatirnos y tiene que detenernos, sino que tiene que ayudarnos a bien. Tiene que conformarnos más a la imagen de Cristo. Tiene que llevarnos más. Han sido meses difíciles, han sido años difíciles. El año pasado, un año raro con una cuarentena interminable. Muchas economías se vieron afectadas, muchas personas perdieron trabajo, muchos tuvieron que reducir muchas cosas. Personas se enfermaron, personas murieron, personas ya no están entre nosotros. Aunque ha sido un año gris, aunque ha sido un año probablemente de abatimiento, de tristezas, muchas cosas golpearon, las olas golpearon fuertemente las paredes de nuestra casa. Sin embargo, hermanos, quizás ha sido el tiempo en el que Dios haya querido hablarnos más
y haya querido que podamos verlo más. Quizás sea para nosotros el valle de la visión, quizás sea el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Y si es así, hermanos, debemos entonces, como Asaf, entrar en el lugar santísimo. Como dice, hasta que entrando en el lugar santísimo entendí las cosas y poder comprender la finalidad de cada asunto que a veces Dios nos hace pasar. Una de las cosas que más resalto para este pasaje es el mismo ejemplo del Señor Jesús en Hebreos capítulo 12. Cuando nos encomendamos a Jesús en un valle de aflicción, nos estamos encomendando a como dice Isaías 53:3, alguien experimentado en quebranto. No hay cosa triste o angustiosa que Él no la haya padecido. Nuestro dolor no va a superar su dolor, hermanos. Nuestra pérdida no va a superar la pérdida de Dios. Y cualquier cosa que nos haya entristecido, nada va a superar lo que Cristo padeció en la cruz. Isaías 53:3 dice respecto de Jesús: Él es un varón experimentado en quebrantos. Así que si de quebranto se trata, tenemos respuesta en Cristo. Si de quebranto se trata, hermanos, si de tristeza se trata, alguien puede consolarnos: Cristo. Así que si pasando por el valle de las lágrimas, pasando por el valle de sombra de muerte, pasando por el valle de la visión, pasando por el valle de los huesos secos, hay alguien que puede sacarnos adelante: Cristo. ¿Hay tristeza en su corazón? Busque a Cristo. ¿Hay angustia en su corazón? Busque a Cristo. ¿Hay aflicción, pena, dolor, desánimo? Busque a Cristo. Es un valle donde podemos encontrarnos con Dios. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aunque la copa que se le ofreció al Señor Jesús era una copa amarga, y Él preguntó 3 veces en el huerto de Getsemaní si no era la voluntad del Padre, no tomaría esa copa. Pero la voluntad del Padre era que Él tome esa copa de angustia, esa copa de dolor, esa copa de ira. Pero Jesús no se enfocó en lo que la copa producía, sino en lo que había adelante de la copa, más allá de la cruz. Bueno, hermanos, también nosotros, de la misma manera, no nos enfoquemos en las circunstancias negativas que envuelven nuestra vida. Nos enfoquemos en lo que sigue. Nos enfoquemos en lo que Dios quiere darnos. Nos enfoquemos en lo que Dios puede darnos. Cristo sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, sufrió la cruz. Fue clavado en esa cruz, cargando nuestro pecado, cargando nuestra angustia, sufriendo nuestra condena. Y fue aplastado por la justicia al punto que murió nuestra muerte. Descendió a las partes más bajas y estuvo allí en el centro de la tierra. Un alma pura que nunca pecó,
cargando nuestro pecado, fue puesto en el centro de la tierra. Y probablemente cuando las huestes enemigas estaban cantando victoria, diciendo hemos derrotado al Mesías, aún como dice el Salmo y como Pedro en su predicación también lo testifica, Dios lo sacó de allí. Suelto los lazos del dolor, de la muerte, Dios resucita a su Hijo de entre los muertos, enseñándonos una cosa, hermanos, entre tantas. Dios puede cambiar cualquier valle de angustia en un final glorioso solamente para Él. Dios puede hacerlo, incluso desde la misma muerte, incluso desde el mismo Seol, incluso desde las situaciones más negativas y adversas donde uno diga, listo, se acabó, ya no hay salida en este valle. Dios puede romper lazos, puede romper cadenas, puede hacerlo y puede sacarnos en victoria. Yo le llamo el valle de la visión. Puede ser árido, solamente podemos ver piedras, capaz que no hay nada hermoso, no hay fuentes de agua, no hay palmeras, no hay árboles. Y uno dice, Señor, y en este valle no hay nada atractivo excepto yo que estoy en alguna parte esperándote para encontrarme contigo. Hermanos, probablemente estemos en un valle de tristeza o angustia, por muchas razones. Pero yo le digo hoy, hermanos, que Dios está allí esperándonos y que al final las cosas cambiarán. Habrá un final glorioso para los que esperan en Dios. Habrá un final realmente satisfactorio para los que esperan en Dios. Yo lo espero. Que pueda venir a nuestras vidas y que muchas de nuestras angustias y de nuestras penas se vayan, que muchas de nuestras lágrimas sean enjugadas y que podamos juntamente con el Señor salir en victoria, en triunfo. Tenemos muchas cosas que hacer. El Señor nos ha llamado a hacer su iglesia y eso implica una grande responsabilidad. Así que, hermanos, espero poder contribuir en algo que he estado pensando desde ayer y en estos días respecto de la aflicción y cómo debería ser la mirada y la perspectiva de la aflicción en la vida del creyente. ¿Sí? La paz del Señor, vamos a orar. Señor Jesús, nos consuela saber, Dios mío, que tú has trazado todos los valles de nuestras vidas. Hemos encontrado momentos muy satisfactorios caminando por este mundo, Señor. Hemos tenido alegrías, hemos tenido confort, hemos tenido momentos muy placenteros, pero hemos tenido momentos de dolor, hemos tenido momentos de tristeza, hemos tenido momentos de angustia, hemos tenido desesperanza, hemos perdido probablemente las fuerzas. Y quizás, Señor Jesús, nos hemos opacado y el brillo, Señor Jesús, de nuestro corazón también, Señor, se haya un poco opacado. Señor, pero sabemos a través del testimonio fiel de las Escrituras que tú operas de esta manera, Señor Jesús, cuando quieres también manifestarte, cuando quieres tratar con tu pueblo y hablar con tu iglesia, Señor. Así que nosotros esperamos también, oh Dios mío, detrás de nuestras penas, de nuestros dolores, encontrarte, Señor. Y que si nos has sacado a un valle de donde quieras enseñarnos algo, donde quieras mostrarnos algo, pues Señor, aquí estamos, queremos recibir de ti todo aquello que tú hayas presentado. Señor, nos hemos juntado como una asamblea de hombres y mujeres débiles que necesitan de un Dios fuerte,
Nos hemos juntado, Señor Jesús, aquí no por considerarnos perfectos y completos, sino por tener gran necesidad. Nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida personal te necesitamos. Los que están casados en la vida matrimonial te necesitamos. Los que tienen familia en nuestra vida familiar te necesitamos. Y a nivel congregacional, Señor, te necesitamos. Dinos cuál es, Señor Jesús, la puerta que debemos abrir y cómo buscar siempre, Señor Jesús, tu presencia. Ayúdanos y fortalécenos, Señor Jesús. Consuela a los que están tristes y da aliento, Señor amado, a los que están desanimados. Y permítenos crecer, Señor Jesús, como tu iglesia, en santidad, en justicia, en verdad. Así que nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.